puedan tener. Ahí sí, ahí estamos. Entonces, y estamos en un mensaje que Moisés comparte con el pueblo. Sabemos que el auditorio es una nueva generación que va a tener el privilegio de entrar a la tierra prometida. O sea, es maravilloso, pero obviamente se han perdido mucho de tanto de los aspectos históricos, de la presencia poderosa mediante actos maravillosos del Señor. Eran muy niños, muchos de ellos, algunos incluso nacieron en la trayectoria en el desierto, ¿ya? Por lo tanto, es necesario ya recordarles la ley. Así que Deuteronomio en el fondo es un repaso, es una profundización, es una enseñanza muy concienzuda de la ley, de lo que hasta aquí Moisés ha compartido con el pueblo de Israel. Y toda vez que es esta generación la que va a entrar a Canaán. En esta sección en que hemos estado ya hace algunos jueves, nos ha llamado la atención que el tema central es que Dios manifiesta la justicia, su justicia, enfatizando a este pueblo que Dios realmente demanda de ellos una distinción del resto de las naciones. Ustedes son un pueblo santo, separado, distinto. Por lo tanto, yo quiero que vivan de una manera diferente, que se diferencien del resto. Y es en ese contexto en que Moisés está compartiendo. Ustedes no van a ser, ni siquiera cuando entren en batalla, igual como todas las otras naciones que son salvajes, son devastadoras. Ustedes van a buscar primero entrar en un acuerdo y luego entonces Dios estipula leyes para guardarlos de una violencia extrema, de una ira extrema, ¿ya? Y en todo orden de cosas vemos el consejo de Dios, ¿ya? Y en este capítulo 22 y 23 continúa en ese tema. Ustedes son pueblo santo, no lo olvidemos, ¿ya? Capítulo 22, seguimos, versículo 1. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, es decir, alguien cercano, conocido, incluso o no lo conocieres a ese hermano, a ese judío, lo recogerás en tu casa, lo hospedarás y estará contigo hasta que tu hermano busque a su animalito extraviado y se lo devolverás. Y así sigue en el mismo contexto, versículo 3, así harás con su asno, ya un elemento de carga, un animal fundamental para el mundo agrícola, va a ser muy necesario para transportar carga, peso, etcétera. Así harás también con no solamente sus animales, sino con todo lo de él, su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano. Se le pierde algo, se extravía algo, ya algo que se le perdiere, dice ahí, y tú lo encuentras, tú lo hallares, no podrás negarle tu ayuda. No se te ocurra codiciar. Eso es lo que haría otro, una persona sin conocimiento de Dios. ¿Qué haría? Lo codicia y lo guarda secretamente, roba. Tú no puedes infringir el no robarás, el mandamiento del decálogo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el contexto. Ya vamos a llegar hasta ahí. Hermanos, sí, pues la simple lectura uno se da cuenta que Dios le está expresando a esta nueva generación que deben expresar en todo momento el segundo y grande mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Ustedes deben diferenciarse en no aprovecharse, en no robarse, en no codiciar el uno del otro. Ustedes tienen que manifestar una gran diferencia y esa diferencia lo marca un ambiente de amar al prójimo, un ambiente de amor, de confianza, de solidaridad, de generosidad.
Eso es lo que Dios está estableciendo en estas primeras leyes. Ya no es extraño porque ya el Levítico, estamos hablando ahí en las faldas del Sinaí, hace ya casi 38 años que han pasado. Moisés escribió Levítico y el Levítico capítulo 19, ya, y el versículo 18, ya dice, no te vengarás, cuidado con la ira, cuidado con la venganza, ni guardarás rencor, cuidado con el rencor a los hijos de tu pueblo, todo lo contrario, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así que ahí de Levítico 19 está, y el Señor Jesús, ya sabemos, es cosa de ir al Nuevo Testamento y vamos a ver que el Señor Jesús proclamó este mandamiento, lo reforzó de una manera especial y sobre todo con su ejemplo y lo demandó a sus apóstoles. Aquí, siglos antes, miles de años antes, 2000 años antes, ya Dios está hablándole al pueblo de Israel para que exprese este amor al prójimo. El Señor Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte, ya lo expresa de otra manera en Mateo capítulo 7, en Mateo, en Sermón del Monte, capítulo 7, ya, y el versículo 12 dice, ya, así que todos los discípulos y todos los seguidores de Cristo tienen que escuchar esta conclusión. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es una forma de expresar amor al prójimo como te amas a ti mismo, porque esto es la ley y los profetas. Este es el cumplimiento de la palabra de Dios. Este es el cumplimiento de lo que Dios habló en el Antiguo Testamento, donde nosotros estamos compartiendo. Así que, si vienes extraviado, vuelvo a Deuteronomio 22, no pierda Deuteronomio 22, si vienes extraviado, se perdió el buey de tu hermano o otro animal, puede ser un cordero, puede ser otro, pero basta que haya una pérdida y que a él lo aflige, tú no le negarás tu ayuda. Tú tienes que ser preocupado, solidario y buscar cómo ayudarlo, ya, cómo ayudarlo para que se encuentre esa pérdida, ese animalito que él no solo lo ama, sino que es un patrimonio de él y es un elemento seguramente de trabajo, de ayuda a su vida, a su familia. Tú lo regresarás a él cuando lo encuentres. Incluso llega a decir, si tu hermano no fuere, porque podríamos decir, bueno, en el vecindario yo creo que todos se deben apoyar, pero el Señor va más allá del conocido, va más allá de tu vecino, ¿ya? Si tu hermano no fuere tu vecino, tú no fuera la persona cercana que tú todas las mañanas lo saludas, con el cual tú has compartido, etcétera, etcétera, sino que fuera alguien distante, puede ser una persona que a lo mejor vive en otra ciudad, está lejano, que tú incluso no lo conoces, pero llega a solicitarte ayuda para poder encontrar algo que se perdió en tu vecindario, en tu cercanía y demandará quizás algunos días de búsqueda, tú lo vas a hospedar, ¿ya? Si se necesita 1, 2, 3 días, tú le vas a abrir tu hogar. Ojo, solo porque es tu hermano y porque te lo está solicitando o porque tú ves una necesidad, tú lo vas a hospedar. Es decir, el amor implica que hay que estar dispuesto a pagar un costo. De inmediatamente, la ayuda a un prójimo implica que por amor estoy dispuesto a pagar un costo. Hermano, el Señor Jesús estuvo dispuesto a pagar el mayor de los costos por amor a ti, a mí. Y tú eres hijo del Señor y tienes que diferenciarte. Ese es el mensaje hoy día a la iglesia. Así como dije, ese es el mensaje a este Israel que va a entrar a la heredad. Pero nosotros, es el mensaje y el principio cobra aún más fuerza porque la obra consumada de Cristo
ya fue. Y somos hijos de Dios y somos salvos y tenemos que mostrar un estilo de vida distinto. Así que desde ya le digo, debemos ser hospitalarios. Debemos ser hospitalarios. Si hay alguien que tiene una necesidad, que necesita ya venir a Miami, bueno, usted tiene que solamente llamar a su hermano Carlitos Jiménez y aquí yo lo voy a recoger con gozo, ¿ya? Eso debe darse en medio del pueblo. Nosotros, ninguna gracia. ¿Qué gracia tienes si amas a tu hermano? La gracia es si amas a tu enemigo. Y aquí se está manifestando, no un enemigo, pero por último se está manifestando un desconocido y tú lo vas a realmente ya asistir en su necesidad, le darás hospedaje, lo recogerás en tu casa y él estará contigo hasta que se desarrolle la búsqueda y no lo mandes solo a buscar, anda tú, acompáñalo para que lo encuentren luego, ¿ya? Y cuando lo encuentren, tú se lo vas a devolver para que él se regrese. Y si en el regreso hay que darle una vianda, una agüita, alguna provisión, no lo vas a mandar con las manos vacías. ¿Se entiende? Ese es el corazón de Dios. Y nosotros, hermano, tenemos que el amor de Dios, dice Romano, ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces debemos expresar en forma práctica esta vida y cumplir este segundo y más grande mandamiento. Primero, amarás al Señor tu Dios. Segundo, amarás a tu prójimo, pero no de palabra, no de palabra. ¿Se entiende? Con hechos. Y que si te cuesta algo, tú con gozo metes la mano al bolsillo, no sé. ¿Te das cuenta? Ese es el amor. Ese es el amor. ¿Ya? Muy bien. Versículo 3 habla del asno, ya dije, otro animalito muy útil, ¿ya? Pero después cualquier cosa, su vestido, ¿ya? Quizás no tiene mucho y se le perdió su vestido. Tú no lo puedes dejar desnudo, ¿ya? Santiago capítulo 2 a mí me encanta ese versículo porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y versículo 15 capítulo 2 versículo 15 de Santiago. Dice Santiago en 2:15, y si un hermano o una hermana están desnudos, esto significa que están, no, desnudo, desnudo, están diciendo que está realmente muy liviano de ropa y está pasando frío, está con una necesidad de cobertura, de abrigo, esa es la idea, ¿ya? Y tienen necesidad además no solamente ya del aspecto abrigo, el aspecto vestuario, sino también del mantenimiento, es decir, también están padeciendo hambre, ¿ya? Tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Oye, tú tienes que darle abrigo, darle ropa y tienes que también darle alimentación, mantenimiento. Tú no puedes cerrar tu mano a un hermano que tiene esa necesidad, sea vestuario o sea alimentación. Y si alguno de vosotros le dice, vayan en paz, calentaos y saciaos. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Y de dónde? Pero no le dais las cosas que son necesarias, entendiendo que es una necesidad latente que está delante de tu vista para su cuerpo. ¿De qué aprovecha tu fe? ¿Se dan cuenta, hermano? Antiguo Testamento, Santiago toma y dice, esto es Nuevo Testamento. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el mismo de Deuteronomio y el mismo de Santiago, y de todos los evangelios y de todas las epístolas, por supuesto. Entonces, hermano, la gran enseñanza, seamos generosos, seamos dadivosos, amémonos unos a otros. Si ves una necesidad, extiende tu mano, ya que no te duela, ya porque implica un costo. Sé generoso, ya como por ahí, no sé si en este mismo libro, en algún libro leí, ya que eh, el grado de salud espiritual de un hermano,
Así que el grado de salud espiritual tuyo ante los ojos del Señor, como el grado de salud espiritual de una congregación, se expresa por la generosidad, el amor, la misericordia, el desprendimiento, ser dadivoso, hermano. Así que si no somos amorosos, dadivosos, hermano, créame que realmente estamos ya no muy sanos espiritualmente. Tenemos algunos virus, algunas enfermedades, tenemos un contagio. Y Dios no quiere que tengamos enfermedades y contagios. Dios quiere que estemos puros, santos para Él. Y se expresa en amor. Amén. En amor práctico. Eso es lo que hasta aquí hemos visto. Ya, versículo 4, ya vimos hasta el 3, el 4. Me encanta el versículo 4. Yo le voy a decir por qué. Si vieres el asno de tu hermano, puede ser cualquier animalito que le pertenece a tu hermano, patrimonio de tu hermano, y vieres a ese animalito, que puede ser un asno, ahí dice, también puede ser un buey, podría ser un corderito, lo que sea, y lo ves caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás. ¿Por qué? Porque el animalito está en un hoyo, una zanja, tiene la patita perniquebrada. Vaya a saber, tú no vas a ser vista gorda, tú vas a ayudar a rescatar a ese animalito que está caído, dice ahí. Lo vas a ayudar, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. ¿Por qué dije que este versículo para mí es tan importante? Y usted se va a dar cuenta. ¿Usted recuerda la parábola del sembrador? Perdón, la parábola del buen samaritano. ¿Ah? ¿No es verdad que sí? ¿De qué trata la parábola? No trata de un animal que quedó caído ahí, medio perniquebrado en un hoyo. No habla de un animal. Habla de un hermano tuyo que fue asaltado y quedó maltrecho ahí en el camino. Y que pasó un fariseo, pasó un escriba, pasaron los sacerdotes y les importó nada. Pero pasó un enemigo de un judío, pasó un samaritano y tuvo compasión y lo rescató. Hermano, cuando yo me imagino que cuando el Señor Jesús, yo no voy a ir a la parábola del buen samaritano, usted después la busca y la lee y la relee en base al versículo 4 de Deuteronomio 22, porque yo me imagino cuando el Señor Jesús y cuando tú y yo estudiamos la parábola del buen samaritano, quizás la estudiamos y la entendemos en nuestra percepción de mundo occidental, ¿entienden? De una creencia práctica de lo que es nuestro ambiente, pero quizás nunca la habías visto teniendo este versículo que ilustra el ambiente oriental, el ambiente del judío. Por lo tanto, yo me imagino la potencia de esa parábola mucho más que este auditor y ustedes como auditores. Ya la potencia cuando lo escucharon, ¿quiénes? Judíos. Porque los judíos, cuando el Señor predicó la parábola del buen samaritano, los judíos sabían la Torá y sabían este versículo de Deuteronomio y sabían que había que tener generosidad incluso con un animal caído. ¿Cuánto más con un hermano que fue asolado con una banda criminal, no sé, y quedó maltrecho, casi muerto? Tú no puedes hacer vista gorda, ni con el animal de tu hermano, ni menos con el hermano caído. Así que yo creo que un judío cuando escuchó la parábola del sembrador, yo creo que se tiene que haber largado a llorar. ¿Cómo es posible que las autoridades eclesiales de el Sanedrín ya pasan y les importa nada ver esa situación?
Pero un extranjero, y más encima que no se lleva bien con el pueblo judío, un samaritano, fue movido a misericordia y cuidó de él y le vendó las heridas y lo llevó a la posada y invirtió, tuvo un costo, porque él dice, ¿no es verdad? Y cualquier cosa que él consuma, yo te lo pagaré, tengo que ir y vuelvo. Y lo encarga y se hace cargo. Hermano, qué tremenda la parábola del buen samaritano. Ahora léala como si usted fuera un judío que conocía este versículo, que yo sé que no lo conocía cuando usted estudió la parábola del sembrador. Por favor, quiero que lea 10 veces ese versículo antes de que vaya a la parábola del sembrador y llore con la enseñanza del Señor Jesucristo y con la dureza del corazón del hombre. Y solo pregúntese, ¿cómo habría reaccionado yo? A lo mejor yo también me hago el leso, hago como que no veo la necesidad. Hermanos, es profunda la enseñanza del Señor en este pasaje. Así que tarea para la casa, parábola del buen samaritano, después de leer estos versículos de Deuteronomio, capítulo 22 hasta el 4. Amén. Amén. No tengo más que explicar. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Hermana Paulina. Levantó su manito, encantado, bienvenida. Cuéntenos, ¿alguna pregunta o algún comentario? Una pregunta. Lo que Claro. pasa es que igual he estado con algunos problemas y esta palabra me cayó súper bien. Ah, qué bueno. Entonces, como que Dios me ha mandado esta palabra para ayudarme a sopesar lo que estoy sintiendo. Bueno, eh, yo estuve ayudando a una persona que necesitaba y bueno, esa persona siempre estaba con problemas. Y bueno, a esta persona yo le presté plata y bueno, siempre cuando hay plata pasan cosas a veces. Así es. Y entonces me quedo debiendo mucha plata, mucha plata. Para mí es harta porque yo no tenía esa cantidad, o sea, yo me endeudé para poder prestarle plata. Ella no es cristiana, sí, Ya, pero yo quedé igual con una sensación de malestar y he estado igual me imagino, sí, reflexionando bastante en eso porque es triste, a veces uno también se decepciona a lo mejor y después ya no quiere uno ayudar a nadie. Y así otra es. que hace uno con los sentimientos, porque igual uno pasa por la rabia, por la Sí, preocupación de cómo voy a pagar eso. mi hermano. Entonces, ¿qué se hace en esos casos a propósito de esta palabra que estamos viendo? Bueno, yo creo que la enseñanza que el Señor nos da, ya también por la palabra, es que tenemos que ser prudentes, astutos y prudentes, dice el Señor. ¿En qué sentido? Si tú tienes para ayudar y hasta el nivel que tus fuerzas pueden, ¿ya? Hazlo. Incluso cuando haces esa ayuda, no esperes recibir nada. Tú, aunque te lo piden prestado, tú regálalo en tu corazón. Si te lo devuelven, gracias Señor. Pero si no te lo devuelven, tu corazón va a quedar quieto porque tú en el momento que ayudaste manifestaste ya esa disposición ya mirando al Señor. Amén. No creo que haya sido bueno que te hayas endeudado porque fuiste más allá de tus fuerzas en esa ayuda. Y ahí ya te complicas. Ya eso no fue prudente. Dios no nos da esa enseñanza. Es más, es una medida media temeraria de mal señorío, de mala administración de los recursos que realmente dispongo. Porque si me endeudo es porque estoy yendo a un recurso que no dispongo. ¿Se dan cuenta? Eso yo les aconsejaría que no lo hicieran nunca, hermana Paulina, nunca más, ¿ya? Porque se da esta situación de que ahora
te decepciona y quedas con una inseguridad de si volveré a ayudar o no volveré a ayudar. La verdad es que tienes que volver a ayudar, pero con sabiduría y con desprendimiento y hasta donde tus fuerzas lo permiten y no más allá de tus fuerzas. ¿Ya? Es el consejo de tu experiencia que yo puedo dar no solo a ti, sino que a toda el auditorio aquí presente. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da, tenemos que ser sabios, tenemos que ser generosos y como te digo, la generosidad está justamente en que si tú sales en ayuda de la persona e incluso aunque te pide prestado, si tú puedes, porque su necesidad tocó tu corazón y el Señor te está invitando a que reacciones y actúes, tú regalas. Ya el resultado está en las manos del Señor, si es que recuperas o no, pero tú sigues con tu corazón tranquilo y sigues amando a esa persona y no rompiendo relaciones. Que nunca se rompan relaciones de amistad, sociales, ya de hermandad menos, ya por razones de dinero. Entonces, hay enseñanza bíblica también en la administración de eso. ¿Ya? Es lo que te puedo decir, hermana. Ya lamento mucho lo que te pasó y solo sé que el Señor sí es una enseñanza, te golpeó, sí te golpeó, pero el Señor no te abandonó. Eso es lo importante. El Señor no te ha abandonado y el Señor te va a proveer y podrás salir adelante, ¿ya? Así que es lo que puedo decirte. ¿Mm? Dios te Amén. bendiga Muchas por tu gran gracias. corazón y no te decepciones, ya, porque hubo un error ya compartido ahí, ya un poquito lo tuyo inicialmente por el buen corazón, pero por supuesto una falla de una persona conocida, amiga, no sé, ya, que más encima no es creyente. Pero aún, aunque fuese sido creyente, creo que yo te aconsejaría ayuda hasta donde den tus fuerzas, pero no más allá de tus fuerzas. No te endeudes, ni siquiera por un hermano, porque ¿qué sabes tú si vas a poder pagar lo que estás pidiendo prestado? Si no es tuyo, es del banco o donde pediste y te están cobrando interés. No, 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 es una mala, mala decisión. ¿Ok? Yo te doy un abrazo y estamos todos contigo y esperamos que el Señor te conforte, ¿ya? Mm. Muchas Bueno, gracias. seguimos adelante, seguimos adelante. Versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Ya, hermano, qué versículo, ¿no? Un versículo que se debiera proclamar hoy en día donde hay tanta confusión, incluso en los adolescentes. Qué tremendo con toda esta ideología de género. Ya, oye, una abominación y un instrumento que utiliza Satanás para distorsionar la verdad, aún en mentes que todavía están en formación como niños, adolescentes. ¿Ya? El travestismo Dios lo odia. ¿Por qué? Porque sucede que está haciendo una confusión en la identidad de género. El Señor creó al hombre y a la mujer, dos géneros, en forma muy clara. Ya estableció el matrimonio entre hombre y mujer. El Señor no participa o no aplaude ni se siente grato justamente con quien distorsiona esta identidad de género. La genealogía, la ideología, perdón, de género, justamente es toda una filosofía macabra, malévola, para que el hombre no tenga claro quién es. Ya no importa la biología, importa cómo tú te sientes. Y deja abierta ahí las puertas. Es que yo no me siento hombre, me siento mujer. Nací en un cuerpo errado. Y eso es lo que comparten. Qué terrible. Y parte muchas veces con estas prácticas donde a lo mejor ya
el varón con tendencia homosexual empieza entonces a vestirse, a hablar, a modular, a maquillarse y a usar adornos femeninos, por ejemplo. No puede ser. Es abominación. Y esa palabra abominación es bastante fuerte en el original, ¿ya? Porque es la palabra, por aquí estaba, toebá, la palabra toebá, ¿ya? Abominación, ¿ya? Hermano, atenta contra el principio, contra Génesis, atenta contra el origen, atenta contra la misma creación de Dios esta costumbre. Normalmente quienes practican esto son personas que obviamente tienen una tendencia homosexual, ¿ya? Varón o mujer, ¿ya? Lesbianismo, homosexualismo, y por supuesto en aquel entonces esto se asociaba también mucho a cultos paganos, donde las prostitutas o prostitutos ya no solamente expresaban su adoración orgiástica heterosexual, sino también homosexual, y aún peor que eso, ya con zoofilia, ya que toda esa aberración que ya hemos visto es la que por la cual Dios echó a esas naciones de Canaán, porque eso era la práctica. Entonces, agrega más aún en ese momento, en este contexto, que el que se vestía hombre, pero se vestía de mujer, esto y lo otro, era también en medio de esos cultos orgiásticos ya de adoración a dioses falsos, que son en el fondo demonios, ¿ya? Así que hay un problema no solo físico, no solo psicológico, sino que aún detrás, en muchos casos, hay un problema espiritual de base. Hay un problema espiritual. Lo interesante es que Dios no aprueba el travestismo, ya tanto sea conectado como en aquellos tiempos con adoración a dioses paganos o no, ya. Lo interesante es que Dios estipuló y habló claramente contra estas prácticas, ¿ya? Por ejemplo, en Levítico capítulo 18, en el versículo 22, habla del homosexualismo. Levítico. Ya dijimos, como 38 años antes, ya ahí en la falda del Sinaí se escribe Levítico, y en el capítulo 18, ya, y en el versículo 22, Dios escribía, no te echarás con varón como con mujer, o sea, homosexualismo masculino, ya es toeba, abominación, toeba, esa es la palabra, ya en ese contexto. En el capítulo 20, el versículo 13 también de este mismo libro, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, o sea, relación homosexual, no heterosexual, y masculina es la que está mencionando en estos ejemplos, toeba hicieron, abominación, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. O sea, es realmente una situación bastante clara, ¿ya? El Señor, creador de cielos y tierra y creador del hombre, ya solamente para él existen dos identidades sexuales, que es hombre y mujer. El resto es abominación, es detestable, es repugnante. E incluso Dios en la ley, como en Levítico, manifestaba que de comprobarse esta unión homosexual con práctica sexual homosexual, las personas quedaban condenadas a muerte, ¿ya? Eso es lo que nos dice la palabra en general. Bueno,
Sigo en el capítulo, en el versículo 6. No sé si hay algo más, en el versículo 22:5. Me parece que no es eso. Versículo 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave, en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollitos ahí, huevitos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevitos, ¿ya? No tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre, ¿ya? Y tomarás los pollos si necesitas alimentación para ti, o los huevos, que también fuente de proteica importante, ¿ya? Pero dejarás a la madre para que te vaya bien. ¿Por qué este mandamiento? Porque también es una expresión de amor. Si la madre es más grande, hay más comida, pero la matas, no solo los pollitos también van a morir, ¿ja? Sino que estás eliminando una fuente de generar más huevitos, generar más pollito y por lo tanto estás limitando que quizás un prójimo tuyo el día de mañana padezca esta necesidad y como te comiste a la gallina, llamémoslo así, ¿ya? No va a haber más producción. El Señor está pensando en que nosotros, por más que tengamos deseos de comernos al ave más grande, a la mamá, no se debía hacer, ¿ya? Porque se debía pensar en el prójimo y por amor al prójimo me abstengo y sigo un comportamiento donde me niego a mí mismo porque la madre puede generar más fuente alimentaria para otro hermano. ¿Se dan cuenta? Ese es el contexto y la enseñanza en esos versículos, ¿ya? Lo importante entonces es que si uno manifiesta ese amor pensando en el prójimo y no eliminando a la mamá, a gallina, yo puse el ejemplo de gallina, puede ser otra ave, no lo especifica, ¿ya? Está limitando posibles camadas de animalitos, de avecitas, ¿ya? Y por ende fuente alimentaria para otro en necesidad. Esto siempre Dios lo había expresado. Seguimos con el versículo 8. También cuando edifiques casa nueva, tienes una casa nueva y tienes un terrado, la azotea, ¿ya? Un lugar donde normalmente se juntaba mucho la familia y también visitas. Sin embargo, para que no hubiese un accidente en ese terrado que está en un segundo piso y no se vaya a caer un prójimo y muera, tú tienes que hacerle un pretil, que es un murito, una baranda. Tú tienes que pensar por amor a tus visitas, por amor a tu familia, tú tienes que meter la mano al bolsillo y a lo mejor te va a salir unos pesitos a hacer esa baranda, pero tienes que hacerla, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una forma de expresar preocupación y amor por otros, para que no te expongas a accidentes en tu azotea ahí del segundo piso, ya, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, que no haya derramamiento de sangre, accidentes con muerte, porque te descuidaste y no pensaste en proteger a la familia o a las visitas, ¿ya? Porque si de él cayere alguno, fijo que puede perder la vida, ¿ya? Ese es el concepto nuevamente, ¿ya? Amor al prójimo, pensar en el otro, no solamente en ti mismo, y invertir para protegerlo, para cuidarlo, ¿ya? Eso hay que expresarlo así, ¿ok? Versículo 9, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Estos tres ejemplos que hay de semillas o siembra de animales, buey con asno, bajo la yunta de bueyes, ¿ya? No puedes
juntar a un buey y un asno y largarlo a trabajar en la trilla, ahí en la misma yunta, no. Y tampoco te vas a vestir con ropa de lana y de lino juntamente, ya, o uno o lo otro. La idea del Señor en esto, hermano, es que Dios le quiere enseñar al pueblo que tiene que mantener individualismo, debe mantener una sola línea. De esa manera también va a estar honrando la creación de Dios, porque cuando Dios crea en Génesis capítulo 1, ya, por ejemplo, ya crea los árboles, versículo 11, Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Ya? No se puede estar haciendo mezclas, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. O sea, estar haciendo híbridos no es la voluntad de Dios. Y esto debiera entenderlo también hasta el mundo científico, que el hombre se está eligiendo como Dios, manipulando la genética. No, hermanos, no. ¿Ya? Dios creó todo en orden y el orden hace una diferencia. No es lo mismo una pera que una manzana. No es lo mismo una semilla de trigo que una semilla de cebada. No es lo mismo un buey que un asno. Un asno es para un tipo de trabajo, un buey es para otro tipo de trabajo. No me vengas a mezclarlo. No es lo mismo ¿cómo se llama? Que mezcles también en los tejidos tu vestuario. Si vas a vestir abrigado, ponte lana. Si quieres algo fresco, ponte lino, pero no andes ahí mezclando piezas. ¿Por qué? Porque tienes que mantener el orden creador de Dios en tu vida, ¿ya? Por lo tanto, esa es la enseñanza que se ve en estas últimas leyes, ¿ya? Tienes que marcar diferencia. Eres mi pueblo especial. Evita las mezclas. Eso está enseñando espiritualmente también al pueblo. Oye, cuidado. Y Dios lo ha enseñado. Cuidado con unión en yugo desigual. Mezclas. Mezclas. No solo físicas, sino también espirituales. Esta nación tenía que enseñar, aprender eso, ya que la separación como nación santa para Dios, ya era con el propósito de testificar de Dios y testificar dándole gracias y gloria a Dios, porque Dios así lo diseñó. Ya empezar a hacer estas manipulaciones de mezcla, mezclando las semillas, haciendo cosas híbridas, escapa al orden de Dios. ¿Ok? Dios es un Dios de orden. Él toma el mundo en caos y produce algo ordenado y cuando termina esa obra siempre va a decir, y vio Dios que era bueno. Y tú tienes que decir, amén. No dices amén si empiezas a estar en contra de este cosmos de Dios, porque estas mezclas van más bien involucionando hacia el caos. ¿Se entiende? Así que esto tiene principios desde la creación, ¿ya? ¿Qué dice con aquí la hermana Ilian? Pregunta los injertos. A ver, ¿ves? ¿Dónde está Ilian? Por ahí, aquí. Que se hacen hoy en día. Hermanos, injertos. Dios siempre va a privilegiar la vida, ¿ya? Es decir, hermana Ilian, si yo me enfermo, ya usted en amor da su hígado por mí, es el mismo tejido, viene de otra persona, porque yo tengo una necesidad que funcione mi hígado. Entonces, yo no estoy y Dios no está en contra de trasplantes o de injertos que van en favor, utilizando la ciencia, la medicina. ¿Para qué? Para lo más importante para Dios, la vida, ¿ok?
Eso es para Dios fundamental. Yo Hermana, me refiero a la comida, los frutos, que hoy las en frutas. día ellos se hacen combinaciones. Ah, bueno. In my life, it's great to be able to keep up with the guys again. Se han hecho combinaciones ya para sacar, yo sé, por ejemplo, la sandía por naturaleza tiene pepa, pero hoy día de alguna manera han inventado sandías que no tengan pepa. Es el mismo producto, pero sí avanzan en pro de tener, digamos, un alimento más confortable, pero es el mismo. Yo no creo que sea pecaminoso comprar una sandía de ese estilo sin pepa a una con pepa, ¿ya? Además, más rica la con pepa, siempre, siempre va a ser más dulce, sobre todo las sandías chilenas de paine, esas son famosas, son insuperables. Pero se Ya están haciendo injertos de diferentes, de combinaciones de diferentes frutas, es lo que me refiero. se ha hecho también combinaciones de diferentes, no solo frutas, sino también por estética, flores. Creo que una de las cosas que más se ha hecho son variantes de frutos como variantes de flores. Yo pienso honestamente que eh, el Señor tiene un orden y habla claramente que Él lo estipuló de ese modo, ¿ya? Y yo creo que uno debe ir por el cosmos, la creación de Dios, ¿ya? Es mi percepción. Es lo mismo que el único alimento que realmente no debemos consumir es sangre, esas morcillas que le llaman, o no sé, de cada país en Chile se llaman prietas, y así. Yo creo que hay que abstenerse, pero yo creo que la madurez espiritual de cada hermano conforme a la palabra de Dios y el Espíritu Santo es quien nos debe guiar a toda verdad. Pero el principio que hay acá, fundamental, es justamente reverenciar al Creador que hizo todo ordenado, donde hay una separación de género, no solamente en la creación de hombre y mujer, del ser humano, sino también animales para que no hagan tanto híbrido y también, ¿cómo se llama? Frutos o flores, o sea, en el mundo vegetal, ¿ya? Es mi percepción. Ahora, es verdad que el Señor, por ejemplo, estipuló, usted puede decir, raza canina, canes. Sí, pero de ahí se van haciendo mezclas entre la procreación de la familia canina para que salga, no sé, pues yo tengo un Yorkshire, pero otro puede tener un dálmata, y existen variedades dentro de la misma línea canina. Lo que sería normal es empezar a juntar perro con gato, no sé qué saldría, un perro gato, una cosa rara, ¿se dan cuenta? Eso es extraño, ¿ya? De hecho, un animalito que es como medio híbrido, yo diría que, por ejemplo, es ya la mula, porque es una mezcla entre burro y yegua o caballo y burra, ¿entienden? Hermana Susana, pregunta. Es un tema complejo, ¿ya? Pero Sí, que no, hay un no principio sé si se básico. escucha bien, porque estoy con un Sí, poco de te problemas escuchamos. de internet. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Voy, voy a apagar. Ahora ¿Se no te escucha? escuchamos. Ah, ya. Lo que Ahora pasa es que sí. quería hacer un comentario. No, parece. Con respecto al tema de la cruza de animales, yo creo que yo lo veo así, ¿ah? Lo veo como que en el fondo, por ejemplo, poniendo el caso de los perros, digamos, de esa raza, cuando se cruzan dos animales con la intención, pensar que el hombre estamos, digamos, propensos al mal más que al bien, con la intención de crear ciertas figuras y razas de animales para peleas, por ejemplo. Entonces, Ah, bueno. finalmente, quizás, como tú dices, el Señor no se opone a mejoras cuando van en bien en beneficio del hombre. Por eso le da inteligencia para crear, inventar cosas, qué sé yo. Sí. Pero cuando en el corazón del hombre está la perversidad o está la maldad,
está el Dios, abuso, es ahí donde hoy día nosotros, bueno, nos tendríamos que oponer a ese tipo de cosas y no aceptarlas en el fondo, así. pero yo creo que es eso, Sí, cuando se interviene la genética natural de natural. ciertos géneros, pero Sí. no cuando hay un bien, un beneficio para la humanidad, eso. Yo estoy de acuerdo, Susi, es lo que yo decía de que el Espíritu Santo debe guiarnos, porque en última instancia no importa el hecho mismo, sino que Dios mira lo que no mira el hombre, Dios mira el corazón, motivación, qué te impulsa. Ah, hay muchas cosas que se hacen normalmente para sacar partido económico, ¿ya? Para tener poder. Yo creo que Dios está totalmente en contra de ese tipo de manifestaciones por parte del ser humano caído, ¿ya? Pero damos gracias a Dios que aquí a sus hijos, a su pueblo, le da esta enseñanza. Primero, reverenciemos a Dios como creador y si Él lo hizo así, y hizo semillas según su género, y hizo también el género humano en hombre y mujer, es mejor respetarlo que empezar a manipular eso. ¿Ok? Bien, versículo 12, el último de este pasaje, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Nuevamente, Dios quiere diferenciación. Y si tú te vistes con estos flecos en las cuatro puntas de tu manto y la característica un cordón de color azul, ya es para que te diferencies y para que aún al observar tu vestuario judío, le está diciendo, tú recuerdes que estás pactado y por ende tu vida está dirigida o debe estar dirigida por la obediencia a la palabra de Dios, por la obediencia a la Torá, por la obediencia a la ley. Esto lo habíamos visto en Números hace poco, en capítulo 15, ya, el versículo 37, ya. Es la única porción donde se está refiriendo nuevamente el Señor, aquí en Números capítulo 15, versículo 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis. Es como la cena del Señor, haced memoria de mí, para que se acuerden, para que les refresque la memoria de qué, de la palabra, de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, que esos mandamientos que Dios te los da para que tú los obedezcas y para que vivas la palabra, sea una palabra viva en ti, sea puesta por obra y no miréis en pos de vuestro corazón. O sea, guíate por la palabra de Dios, no te guíes por tu corazón, que es guiarte por tu carne, ¿entiendes? Que es guiarte por tus ojos, porque puedes ser engañado por tu corazón, porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso porque tienes una naturaleza caída. Ese corazón puede estar totalmente controlado y dominado por la carne o tu vida puede estar viviéndose por vista y vas a caer. Todos han caído por vista. Eva vio, tomó, comió, ¿ya? Lot vio que esa tierra era mejor, ¿ya? Y ya que Abraham me pidió que me dio el privilegio de yo elegir, yo voy eligiendo. Pero no se dio cuenta que se iba acercando a Sodoma y Gomorra. Acán vio el anatema y, bueno, hermano, ahí de Jericó. Y toda su familia fue eliminada. Entonces,
no dice más o menos esto, ¿ya? Y siempre, si usted se da cuenta en el pasaje de Números 15, versículo 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y obedezcáis, y seáis diferentes, separados, santos a vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Ahí termina esa porción. Yo recuerdo cuando leo este versículo de Números 15, sobre todo el 39, ya a mí me recuerda el Nuevo Testamento, ¿sí? Y me recuerda Primera de Juan capítulo 2, que me dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosas hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Así que, de alguna manera, este vestuario y estas franjas en los vestidos, como estamos viendo aquí en Deuteronomio, y que viene la enseñanza de Números capítulo 15, ¿ya? Usted lo acaba de ver, tiene un objetivo: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. ¿Cuál es el objetivo? Entender que mi vida debe ser vivida en la palabra de Dios, no guiada por el corazón engañoso, ni por los ojos, ni por la vanagloria de la vida, porque esas son cosas que me van a llevar a desviarme de Dios. El único que puede ser mi ancla, mi brújula, mi guía, es la palabra del Señor. Así que cualquier recordatorio de que debo seguir pegado a la palabra es válido. Eso es lo que Dios le dio a su pueblo. Diferénciate y siempre recuerda que lo mejor para tu vida es obedecer la palabra y no guiarte por tu propia vista. Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Lo dijo Número, lo dice también el Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 2. Dios tiene una sabiduría impresionante y completa desde el inicio de la Biblia hasta el final. Gracias, Señor. Vamos al versículo 13, porque tenemos que avanzar. Leyes sobre la castidad. Vamos a entrar a un tema que ya lo hemos visto también en los estudios anteriores de Levítico, de Números, ya violaciones que podían suscitarse en el pueblo en el ámbito matrimonial, ya. Hermanos, Dios pide castidad. Él pide al pueblo que va a entrar a Canaán que no se vayan a contaminar con las prácticas sexuales que van a ver en Canaán, en esas tribus, en esos pueblos. Ustedes son mi especial tesoro. Ustedes serán un pueblo santo que adora a un Dios santo. Y eso también lo van a tener que aprender en su desarrollo y práctica sexual, sobre todo en matrimonio, porque así Dios lo estipuló. ¿Ya? Por tanto, el hombre dejará a su padre, su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se instituye el matrimonio y Dios da un regalo al matrimonio, que es ya el disfrute sexual. Eso lo da Dios y establece un orden al respecto, ¿ya? Pero salir de ese orden implicaba, por supuesto, ya severas consecuencias tanto para el infractor como también una diseminación de pecado hacia toda la comunidad, al punto que se podía, por ejemplo, romper la célula básica de la sociedad, el matrimonio, la familia, y luego toda la comunidad. Entonces, hay que tener cuidado cómo de manejas en el ámbito de lo sexual. Y ese es el tema que vamos a entrar a ver en versículo 13. Cuando alguno tomare mujer, matrimonio, ponga ahí matrimonio, ¿ya? Y después de haberse llegado a ella, ya tuvieron la relación propia de un matrimonio, ¿ya? La aborreciere, aduciendo una causa, ¿ya? ¿Cuál causa? No era virgen, ¿ya? O sea, lo primero
apunta a la virginidad, que era algo valorado y demandado por Dios a las jovencitas israelitas de su pueblo. Tienen que mantener la obediencia a la palabra de Dios en esta área. Y versículo 14, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé, me llegué a ella, y no la hallé virgen. O sea, hay ya la persona quiere generar un divorcio después de haberse casado con la mujer, aludiendo a que ella no estaba virgen en el momento en que se consumó el matrimonio, ¿ya? No solo porque a lo mejor tenía intereses de divorcio, podría estar mirando para el lado, decimos, ¿ya? Tener otra persona en vista, pero también quisiera a lo mejor recuperar un dinero, porque él dio un dinero, ¿ya? Por esa joven al padre, ¿ya? Cuando él la tomó en matrimonio. Y él está diciendo, yo pagué, yo di mi parte por esta hermosa mujer, creyendo que era virgen y no era virgen. Así que yo demando justicia. Pues el hombre que hacía eso tenía que estar muy seguro, porque si no le van a salir las penas del infierno si comete un falso testimonio. Y la mujer, la joven, también si se hacía pasar por virgen y no era virgen, tenía que pagar por la vida, iba a ser apedreada. O sea, en ambos casos el tema es delicado. Sigo leyendo, ¿ya? Dice, ya, no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven, ya, el apellido, el padre de familia y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad. O sea, esto va a un juicio y deben llevar las pruebas los padres de que realmente su hija fue entregada virgen. La prueba era señales de virginidad, que era justamente que la noche en la cual ella se entregó a su esposo, ya si era virgen, iba a quedar una señal, ya por la ruptura del himen femenino, obviamente iba a haber alguna manchita de sangre o en un paño que ella podía poner o en la sábana, ya de la primera noche, digamos así. Esa era la evidencia de la virginidad de la doncella y los padres siempre y le inculcaban a las jóvenes a no hacer caso omiso de esta situación, sino que ser muy diligente para que se comprobara que no había ninguna razón el día de mañana para ser demandada el nombre, incluso el prestigio de la familia y de la niña, ya de que no era virgen, que había tenido relaciones prematrimoniales, lo cual estaba condenado por el Señor para su pueblo. ¿Ok? Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre. No basta con decir, tiene que mostrar las pruebas de la virginidad. Yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar. Básicamente la acusación contra la honra de las chicas de que no era virgen. No he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de virginidad de mi hija y extenderán la vestidura, o sea, la sábana o el paño, ya de su primera noche, delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre basado en esas pruebas de que está levantando falso testimonio, está calumniando y está deshonrando el nombre de la joven y de la familia, del padre con el cual concretó el contrato de matrimonio y por un
precio, ¿ya? Luego, entonces, ya los ancianos van a emitir un juicio. Si se comprueba de que la niña realmente fue virgen y tú la estás difamando, el hombre es tomado y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata. 100 piezas de plata es una barbaridad de dinero en aquel entonces. Y por último, es el doble de lo que se pagaba en un acto matrimonial al padre de la mozuela. ¿Se entiende? El precio normalmente que se pagaba eran 50 piezas de plata. Sin embargo, él, por blasfemar, ya levantar un falso testimonio, tendría que pagar el doble, 100 piezas de plata al padre, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, porque realmente esa niña era pura, era virgen, había obedecido al Señor y nunca deshonró ni su cuerpo, ni tampoco deshonró su nombre, ni el nombre de su familia. Sin embargo, ese hombre la menoscabó, la humilló, ya, y por ende, con las pruebas frente a este tribunal de los ancianos, se tomaba esa decisión. Y la tendrán por mujer, ¿ah? Es decir, esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer, es decir, esa mujer tenía que, o sea, o ese hombre más bien, no podía divorciarse, porque detrás siempre estaba esa intención, el divorcio y recuperar el pago inicial que hice al padre, ¿ya? Como aludiendo de que la mujer con la cual me casé no era virgen como se supone tenía que ser. Si ella ya con la ayuda de los padres y en un tribunal ante los ancianos demostraba su virginidad, el castigo recaía en el hombre. Primero, tenía que pagar el doble de lo que normalmente el novio pagaba al padre por el matrimonio, el doble. Y segundo, no podía divorciarse, todo lo contrario, ya no podrá despedirla en todos sus días. Es decir, esa mujer no podía ser despedida en todos los días de la vida de ese hombre que levantó falso testimonio contra ella. ¿Ya? Si se le ocurriera dejarla, le venían las penas del infierno. Ahí sí que le venían las penas del infierno en cuanto a manutención. Ya le venían todas las penas del infierno porque tendría que ya sustentarla hasta el último día de su vida y seguramente la carga iba a ser muy pesada. Muy bien, versículo 20. Mas si resultare ser verdad que la mujercita había tenido relación prematrimonial y no era virgen, entonces, versículo 21, la sacarán a la puerta de la casa de su padre, o sea, la van a sacar, y en la misma puerta de la familia de origen, de la familia del padre, será apedreada. La apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Dos males cometió. Primero es que se quedó callada y se hizo pasar por virgen no siendo virgen. Eso gravísimo, porque engañó. Y dos, cometió fornicación porque tuvo relaciones prematrimoniales y más encima la escondió. ¿Se dan cuenta? Así que era con pena de muerte. ¿Ya? Luego sigue hablando no solamente del tema de virginidad, sino sigue hablando del tema adulterio. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ya eso es una infidelidad, adulterio. Ambos, tanto la mujer como el hombre, morirán, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Cómo estaba penado el adulterio, hermano?
en el pueblo santo del Señor con muerte de ambos, porque ambos confabularon para serle infiel al esposo, por ejemplo, a un tercero, ¿ya? Versículo 23, si hubiere una muchacha virgen, no está casada, pero en el fondo está casada, porque está desposada con alguno, sigue siendo virgen, pero está casada porque entró en desposorio, solamente que está en aquel año donde el varón ya está esperando para ir con sus amigos a buscarla y ella la va a esperar con sus amigas vírgenes. ¿Se acuerda la parábola de las 10 vírgenes? Tiene que ver con esto, tiene que ver. Y Dios toma esto de cuando el esposo va a buscar a la novia para llevarla a casa del padre, porque en la casa del padre del novio se hacía el matrimonio y disfrutaban la primera noche, ¿ok? Era así. Bueno, esta figura, que también Juan el Bautista dice que él es amigo del novio, él es amigo, él no es el novio, él no es Jesús, Jesús es el novio. Y Jesús toma esto cuando dice, os tomaré a mí mismo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Así que el arrebatamiento está en figura judía en relación al desposorio, ¿ya? Lo mismo que la parábola de las 10 vírgenes, que son las amigas que acompañan a la virgen desposada en su trayecto festivo a la casa del esposo, del padre, para el matrimonio. ¿Se entendió? Bueno, poquito de Nuevo Testamento bajo estos principios, esta ley. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella. ¡Wow! Ella está desposada, ella prácticamente es casada, pero es virgen, porque todavía no se consuma el matrimonio. Ya solo falta la ceremonia de bodas, ya que partía con ir a buscarla por parte del esposo y llevarla a la casa del padre. Entonces los sacaréis a ambos, ya a la desposada, porque parece que consintió en ese adulterio, era llamado adulterio también en el caso de una desposada. Así que va a pasar lo mismo que con la casada. A ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. ¿Ven? Pasa exactamente lo mismo. Esa mujer murió desposada, virgen. Es importante entender esto del desposorio porque es algo que también lo habla el apóstol Pablo en su epístola enseñándonos a la iglesia, sino que también yo diría porque es importante. En Israel sucedía algo, había un hombre que era medio paradójico. Si una mujer joven estaba desposada, en ese año en que prontamente se van a concretar el matrimonio, y en ese lapso, antes del matrimonio, ese joven por alguna situación, accidente, enfermedad, moría, esa desposada quedó virgen, era virgen, y se le llamaba viuda virgen. Es como una paradoja, como una viuda, una mujer que perdió al esposo, se mantiene virgen. ¿Por qué? Porque el esposo se murió en el periodo del desposorio. ¿Se entiende? Viuda virgen. Interesante. ¿Ya? Porque para Israel, la desposada, como aquí se ve, se va a tratar, en el caso de adulterio, exactamente igual como si hubiese estado casada, si ella consintió en esa relación. ¿Se entiende? ¿Ya? Sacaréis a ambos, versículo 24, y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voz. Sí, la joven, porque no dio voces en la ciudad, es decir, no es una violación en el sentido de que ella consintió,
en ese acto ilegal. Y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. ¿De quién? Del desposado, del hombre que sería su esposo en un lapsus de tiempo y que ya legalmente era su esposo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esa frase ya hemos dicho, así quitarás el mal en medio de ti, en medio de Canaán. Acuérdense que todas estas son reglas para vivirlas en Canaán, en la tierra prometida. Y cuando habla de quitar el mal, normalmente se está refiriendo a por vía de la pena de muerte. Muy bien. Mas si un hombre hallar en el campo, esta es una situación de violación ahora. Ya hablamos la infidelidad en matrimonio como en desposorio. Ahora hablamos de violación. Mas si un hombre hallar en el campo, o sea, está dando a entender no en la ciudad, no en un lugar tan público, más bien en un lugar apartado, en el campo, ya en medio de la soledad, podemos decir algo así, de encontrar a la joven desposada, la joven está desposada, y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, fue una víctima, fue violada, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Esa última frase interesante porque para Dios una violación es lo mismo que un homicidio. Tiene el mismo peso ante los ojos de Dios una violación agresiva, violenta, en contra de la voluntad, donde la joven se trata de defender o grita, pide auxilio, pero nadie escuchó porque estaba en una zona solitaria. Entonces, Dios le dice, ella es víctima, ella no es digna de muerte, no es, pero el varón es como si le hubiese hecho un homicidio con premeditación, donde solamente cabe la pena de muerte. Así es en este caso. Porque él la halló en el campo, ya dio voces la joven a lo mejor se defendió, la joven pidió auxilio y no hubo quien la librase. Es una violación que Dios lo relaciona en el mismo nivel de un homicidio premeditado. O sea, el homicida muere, la mujer queda realmente ya siendo una víctima y hay que restaurarla como pasan en estas situaciones hasta el día de hoy. Cuando algún hombre, versículo 28, hallare a una joven virgen, pero esta es soltera, no es desposada, es una joven y virgen, ¿ya? Que no fuere desposada, y la tomare y ese hombre se acostare con ella y fueren descubiertos, al parecer esa mujer virgen soltera, ¿ya? No es una violación, sino que asintió en esta relación, ¿ya? Y fueron descubiertos, ¿ya? Este hombre, claro, abusando de una jovencita virgen, soltera, pero no abusando al 100% porque pareciera que la mujercita estuvo de acuerdo. Entonces ese hombre, y se le carga más la responsabilidad al hombre, puede ser primero por su sexo y puede ser también porque a lo mejor tiene más edad, porque habla de joven virgen y eso significa, yo pienso que pueden ser 14, 15 años, hermano, ¿eh? O sea, bien niñita, por así decir. ¿Mm? Y el hombre a lo mejor podía tener 16, 18, 20, y es hombre y a él se le exige cuentas. ¿Qué va a pasar? Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven el valor que daba un hombre para matrimonio, ¿ya? 50 piezas de plata, y ella será su mujer. O sea, tienes que casarte, tienes que pagar
y tienes que casarte, ¿ya? Ella será su mujer. Por cuanto la humilló, dice, no la podrá despedir en todos sus días. Que no se le ocurra porque le caen las penas del infierno de la manutención. ¿Ya? Así que esa es la ley del Señor. ¿Ya? Ya, hasta ahí. Entonces hemos visto virginidad, hemos visto adulterio de matrimonio, hemos visto adulterio en desposorio, lo mismo. Hemos visto violación forzada, ya el hombre muere, ella es víctima, no, ya, pero también hemos visto incluso ya una soltera que accede ya al hombre, pues al hombre se le exige matrimonio con pago al padre y no la puede abandonar en todos los días de su vida, ¿ya? ¿Ok? Esas son las reglas que el Señor estipuló para su pueblo. ¿Ustedes creen que esto era lo que se practicaba en Canaán? Mejor ni les cuento, porque ninguna de estas violaciones a destajo, sin ningún castigo. Eso era lo que pasaba en los otros pueblos. Abuso, adulterio, rupturas matrimoniales, rupturas de las familias, pero en ustedes no. Ustedes serán un pueblo santo. Les estoy expresando mi justicia para que la obedezcan porque esto es lo mejor para sus vidas. Ese es el consejo que está detrás de toda esta palabra del Señor. Amén. ¿Está claro? Hay mucho más que podríamos decir, pero yo creo que también nos apoyamos en el comentario del libro del pastor Enzo. Vamos al capítulo 23. Sí. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Ya, primero, aquí están los excluidos de la congregación de Israel. Esto no significa del pueblo de Israel. Siempre las puertas para cualquier gentil estaban abiertas para integrarse al pueblo de Israel y al Dios de Israel. Esto tiene que ver más bien con una situación ya de, ¿cómo se llama? De adoración, tiene que ver más bien con algo de religiosidad, ¿ya? En el sentido de que cualquiera que realmente haya participado voluntariamente, por ejemplo, de castración, ¿ya? Voluntariamente, con propósitos de adoración a otros dioses. Esto se daba mucho, ¿ya? Personas hombres que se castraban, seguramente tenían inclinaciones homosexuales. Y seguramente, además de sus inclinaciones, ya se les abría la fuente laboral y de sustento, ¿cómo? Vendiéndose a prácticas religiosas de adoración como sacerdotes o prostitutos. Y la palabra es santos. Horrible la palabra porque no tiene nada de santo. Pero esa es la idea, porque es algo para actividad ceremonial. ¿Ya? Entonces no puede entrar en la congregación, no puede entrar a formar parte no solo no del pueblo de Israel, sino de la adoración del pueblo a Jehová, el que haya voluntariamente ya participado de una castración o amputación del miembro viril. Eso Dios no lo permitía. Normalmente, vuelvo a insistir, esto se desarrollaba como práctica de ceremonias religiosas paganas, ya que eran abominación al Señor, ya. Así que quedaban realmente fuera de esa posibilidad, ya. Uno ahí puede hablar y el libro da bastante enseñanza al respecto, porque uno podría decir los eunucos.
El eunuco no, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el eunuco era una persona castrada, pero por un imperio vencedor, era contra su voluntad por un tercero, ¿ya? Y el Señor aceptaba, ¿ya? Porque no fue de su propia voluntad, digamos, manipular al punto de mermar los órganos genitales masculinos. Esto es importante. El pacto abrahámico tenía una señal, la señal de la circuncisión, porque Dios prometió a Abraham descendencia. Entonces Dios dice, se van a circuncidar. Y eso es en el miembro viril, cortar el prepucio, pero señalando Dios que eres propiedad mía y nadie puede meter manos justamente en los genitales masculinos porque es la fuente que Dios va a utilizar para que Israel, para que del padre Abraham venga una gran descendencia. Por eso es que también la circuncisión tiene que ver con una disposición de Dios de decirle al hombre que entre en pacto abrahámico con él, de que le pertenece todo, incluso sus órganos genitales, al Señor, porque van a ser utilizados por el Señor para cumplir la promesa de una de las promesas del pacto abrahámico, que es descendencia. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, los órganos genitales masculinos tenían una connotación de propiedad de Dios. Por ende, nadie voluntariamente podía hacerse algo en esa zona. ¿Se entiende, hermano? ¿Ah? ¿Lo van entendiendo? Y si lo hiciera, quedaba fuera de la posibilidad de participar de la adoración a Jehová, porque normalmente violó ese principio de Dios y más encima la mayoría que lo hacía no solo voluntariamente, sino para adorar a dioses paganos, ¿ya? Entonces quedaba excluido. Esa persona no podía participar de la adoración, ¿ya? En cuanto a los eunucos, me gusta mucho Isaías 56. Yo no estoy de acuerdo con aquellos teólogos que hablan de que Dios ya piensan que se excluía a todo varón castrado. No, los eunucos nunca estuvieron en esa lista. Capítulo 56 de Isaías, versículo 3. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová, o sea, que tiene una búsqueda de Dios, que quiere acercarse, que tiene un reconocimiento que el único Dios verdadero es el Dios de Israel y él se quiere acercar. Había muchos prosélitos, son estos extranjeros, ¿ya? Entonces, ese hombre, aunque es extranjero, ¿ya? No debiera decirse a sí mismo ni a nadie, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, porque Jehová no te va a apartar si tú tienes fe, si tú le buscas. Todo extranjero tenía la posibilidad de acercarse al Dios de Israel, pero por medio de la fe. Ya hay muchos que lo hicieron. Rahab utilizó fe en Josué capítulo 2 en Jericó. Ya Ruth utilizó fe, era moabita y utilizó fe, ya reconociendo que el único Dios es el Dios de Israel y dijo, yo no me suelto de ti, Noemí, ya, y Dios la distinguió, la honró al punto de que llegó a partir de Ruth, ya, llegó a estar su nombre en la genealogía del Salvador, de Jesús. Ruth, una moabita, y Rahab, también una extranjera, y ramera, impresionante la gracia de Dios, que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Bueno, si un extranjero, ya, pero que busca, que sigue a Jehová,
nunca diga Dios me va a apartar totalmente de su pueblo. Ni diga el eunuco ya que perdió sus testículos, por ejemplo, ya fue castrado, ya contra su voluntad, ya. He aquí yo soy árbol seco. No digas que eres árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo. Es decir, que abracen la señal del pacto mosaico. Qué importante, esos eunucos, aunque no sean de Israel, pero guarden la señal del pacto mosaico y escojan lo que yo quiero, ¿ya? O sea, se dispongan a obedecer y abracen mi pacto, ¿ya? Yo les daré lugar en mi casa. Miren, Dios no echa fuera a nadie, ya, a menos que realmente sea un pecado serio, un atentado serio, sobre todo yéndose en pos de otros dioses, ya, incluso castrándose voluntariamente, justamente por esa situación de participar de adoraciones de otros dioses. Pero el eunuco ya no, yo les daré lugar en mi casa, dice el versículo 5, y dentro de mis muros, ya dentro de la ciudad, ya serán parte del pueblo de Dios. Y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. En la iglesia tampoco Dios por más que la religiosidad trataba de excluir a los eunucos, sobre todo del pueblo de Israel, Dios lo aceptó en la iglesia. Dios le dijo a Felipe, mira, anda por el camino porque va en un carruaje ya un eunuco. ¿Por qué era eunuco? Porque era un funcionario, ya como ministro de Hacienda, ministro de Economía, de la reina de Saba, ¿ya? Entonces, eh, también muchos imperios provocaban esto de eunuco para que él no se reproduciera y para que tuviera un trabajo a tiempo completo para el imperio, en este caso para la reina de Saba, que no tuviera otra distracción como atender a una esposa, atender a una familia, atender a los hijos. Ellos quedaron impedidos de tener familia porque buscaba los imperios que digamos, gobernaban, buscaba que fuera un funcionario totalmente concentrado y a tiempo completo a la obra del imperio. Felipe fue, ¿a quién encontró? A un eunuco etíope, ¿ya? Y el eunuco etíope aceptó al Señor porque buscaba al Señor a través de Isaías 53. Felipe se lo explica y el eunuco dijo, yo creo que este es el Mesías, creo en el Dios de Israel, creo en Jesús el que murió y resucitó, y yo vengo saliendo de la fiesta de Pentecostés y he venido con esa inquietud y tú me aclaraste la película, aquí hay agua, aquí impide que yo sea bautizado, ¿ya? Y fue bautizado. ¿Se dan cuenta que Dios no echa fuera? No echa fuera a nadie que se acerca a Él con fe, ¿ya? Después no entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación, eso es decir, prácticamente de por vida, nunca va a entrar, no entrará en la congregación de Jehová. No pueden entrar a adorar, y aquí aparece el tema del bastardo, el mamzer, y esa es la palabra, ¿ya? En muy pocas partes aparece esta palabra, solo aquí y en Zacarías, ¿ya? Y puede referirse a niños nacidos en una relación incestuosa, ¿ya? De un padre con una hija, por ejemplo, o una madre con un hijo, una cosa espantosa, ¿ya? A ese nivel podría ser, pero en general, ya la raíz de mamzer significa también una persona consagrada, separada. Así que lo más probable es que también se puede referir a los
hijos nacidos de las orgías a otros dioses, procreado por las prostitutas, sacerdotisas o prostitutos, ya sacerdotes de dioses como Baal, como Quemos, Moloch, ya de esas fiestas orgiásticas sin control, por supuesto, podían haber muchos embarazos y nacimientos de ese tipo de niños que habían nacido en una relación de religiosidad, de consagración, pero a otros dioses, a otros dioses. Entonces el Señor no los iba a aceptar en la adoración al nombre de Jehová de los ejércitos, del Santo de Israel. Quedaban excluidos. Hay una explicación también ahí de que podía ser algo duro esto, lograr entenderlo, porque ¿qué culpa tiene el niño? Y es verdad, pero muchos niños llevan la culpa de los pecados de los padres. Hace un ejemplo con la actualidad. Hay muchos niños que no tienen la culpa de tener una enfermedad, pero si sus padres eran alcohólicos o eran, bueno, para las drogas, y es por el pecado del hombre que el niño sufre las consecuencias, no por el Señor. Y eso también hay que considerarlo. ¿Ah? Eso es fundamental. Bueno, hablamos ahí un poco de los mamzer, los bastardos. La mayoría, esta palabra pienso que se refiere en su gran acepción, sino a relaciones muy incestuosas, escandalosas, y que el pobre niño va a pagar el resto de su vida los pecados de los padres, ¿ya? Sino también en la situación de los niños nacidos ya de las fiestas orgiásticas religiosas a otros dioses. Tampoco quedaban en Charán, o sea, quedaban fuera el amonita y el moabita en la congregación de Jehová. Un amonita o un moabita no podría entrar en la adoración a Dios, ¿ya? Ni hasta la 10ª generación de ellos, es decir, para siempre. No entrarán en la congregación de Jehová, dice ahí, para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, ¿ya? Eso es el caso de los amonitas, ya no fueron hospitalarios cuando Israel transitaba por el desierto, cuando saliste de Egipto, ya. Y en el caso de los moabitas, porque los moabitas le buscaron pagar a un adivino a sueldo como Balaam para que maldijera a la nación de Israel, ya. Sin embargo, el Señor hizo un efecto boomerang y la maldición le cayó a los moabitas, y a un Balaam también murió en una de las batallas ahí cuando se combate contra Madián, ¿ya? Y la verdad es que en lugar de recibir maldición, Israel, que fue el propósito de los moabitas, haciendo uso de adivinación. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 18? Que eso estaba prohibido por el Señor. Bueno, estos moabitas hicieron uso de esas prácticas ocultistas y recibieron maldición. Y el que iba a ser maldecido por este adivino a sueldo, que es Balaam, que era Israel, fue bendecido por el Señor. Es decir, Dios da vuelta el resultado porque Él es el Dios soberano. ¿Ya? Por eso dice más, no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición que te iba a llegar a Israel, te la convirtió en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba por su puro amor. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Así que los amonitas y los moabitas están fuera. Además, ambos surgen de relaciones incestuosas, ¿ya? Surgen en Génesis capítulo ¿cuánto? 30 y... Ay, ya se me olvidó. Tengo que ir a buscarlo. ¿Ya? En Sodoma y Gomorra.
en Sodoma y Gomorra, ya en esa situación. Entonces, ¿qué capítulo es ese? Ya me perdí. El En número Abraham. A ver. 22. ¿Alguien me ayuda? Parece que es número 22. 22 debe ser. Déjame ver. No, ahí está el sacrificio. No, es antes. Tiene que ser por allá por el 19. Sí, en el 19. Ya, ustedes pueden leer la historia de Lot, que solamente sale de Sodoma y Gomorra Lot y sus dos hijas. Y al ver que murieron los esposos de las hijas, como murió la esposa de Lot, que fue convertida en estatua de sal, ya por querer mantenerse en Sodoma y Gomorra, solamente fueron libertados con vida de esa destrucción Lot y sus dos hijas. Y no encontraron nada mejor las hijas que emborrachar a su padre Lot, y una noche, borracho, una se acostó con él, la mayor, y de la mayor nacían los moabitas. Y a la noche siguiente, nuevamente lo engañan y lo emborrachan a Lot y se acuesta con su padre, así que es una relación incestuosa, la menor. Y de la menor nacen los amonitas. Así que nacen de relaciones incestuosas, pero además ya cometen pecado contra Israel. Y todos los que te maldijeren, como intentó la maldición, sobre todo el Moab, por medio de Balaam, ya será maldecido. Entonces Dios en Deuteronomio no acepta a los amonitas ni a los moabitas. Bueno, la historia es mucho más larga, pero algo aquí nos ha dado respuesta a este pasaje. No procurarás la paz de ellos, ¿ya? Ni su bien en todos los días para siempre. Así que quedaban excluidos. Sin embargo, si hubiese una amonita o una moabita que quisiera de todo corazón ya consagrarse a Jehová su Dios, a pesar de este dictamen generalizado, podía hacer uso de un dictamen especial de Dios, y Dios lo iba a recibir. Así recibió a Ruth. Lindo libro, Ruth, ya la moabita. La moabita, que termina su vida integrada completamente a la adoración a Dios en el pueblo del Señor. ¿Se dan cuenta? Así que Dios siempre mantiene abierta la puerta de la gracia. Versículo 7, no aborrecerás al edomita. El edomita porque es pariente de Jacob, de Israel, por vía de Esaú. Los edomitas, hijos de Esaú, porque es tu hermano, ya básicamente. Y no aborrecerás al egipcio. Eso cuesta entender porque uno lo último que tiene en la memoria, pero si los egipcios tuvieron al pueblo bajo esclavitud, y los últimos faraones que no conocían a José, pero maltrataron, incluso dictaminó una orden de matar a todos los varoncitos, y Moisés se salvó porque la mamá ideó el plan de la canasta en el río Nilo, pero Dios ya tenía todo preparado y metió a Moisés al mismo palacio de Faraón, ya ahí en esa historia. Éxodo capítulo 1 lo puede ver. Ya, ¿por qué no cerrar las puertas al egipcio? Básicamente porque Israel ya sobrevivió gracias a José, que fue el segundo de a bordo después de Faraón en Egipto. Esa es la explicación por la cual Dios, a pesar de que al final se portaron mal, muy mal, porque los esclavizaron a los israelitas, en el inicio yo diría que incluso salvaron de esa hambruna a la familia de Jacob. Así que Israel quizás se mantiene o preserva la vida gracias a Egipto, pero gracias fundamentalmente a José, el hermano vendido, ¿ya? Pero que hizo
ya su carrera al punto de llegar a reconocer de que, hermanos, yo los perdono porque detrás veo la mano de Dios cuando ustedes me vendieron. Y es verdad que fue duro, fue difícil, lloré, me pasaron los de Kiko y Caco, pero hoy día veo que el Señor tenía un propósito, que yo les preservara ya para este tiempo de hambruna. Amén. Así que por eso también los egipcios. Ahora, lo que es interesante, sí, les digo, proféticamente hablando, ya Dios profirió una profecía contra Egipto. Egipto, que fue el imperio más grande e imponente del antiguo mundo. Dios profetizó con sus profetas contra Egipto que nunca más iba a ser una nación poderosa. Y nunca más Egipto ha sido una potencia, ¿ya? Y nunca lo será, porque Dios sí les dio esa sentencia. ¿Ah? Fueron lo más grande del mundo antiguo, antes de los asirios, antes de los babilónicos, antes de los medopersas, antes de los romanos. Fueron lo máximo, pues nunca más serán igual. Siempre estarán ahí, a la sombra. Ese es el castigo para Egipto. ¿Ok? ¿Se entendió? Muy bien. Además, no aborrecerás al Egipto porque forastero fuiste en su tierra, ya básicamente, desde la entrada de las 70 personas con Jacob, ya. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Es decir, los edomitas y los egipcios tienen un acceso más abierto para entrar a la adoración de Dios, principalmente por estas causas que vimos, la familiaridad de los edomitas, ya la bendición que fue en su inicio de la historia de Israel, Egipto para Israel, ya, pero hasta la tercera generación indica la tercera generación que ya han pasado 1, 2, 3. Es como para que Dios dijera, ya pueden dar testimonio la tercera generación de que la cosa es seria hacia la búsqueda de Dios, hacia la tercera generación, como para tener un margen de seguridad de que su decisión es cierta, es sincera, es profunda. Seguimos, versículo 9. Aquí habla de cuando estén en campaña de batalla, en campaña de guerra, en campamentos militares. Cuando saliera esa campaña contra tus enemigos, entonces Israel, cuando va a tener muchas luchas, eso se los advierte Dios a los israelitas, y por ende muchas veces el ejército va a salir de sus casas, va a dejar a sus mujeres, sus familias y va a irse en campaña de guerra, a sus tiendas, a carpas, etcétera, etcétera. Te guardarás de toda cosa mala, ¿ya? Tú te tienes que santificar. Es una guerra no solamente física, le está diciendo Dios a Israel, es una guerra espiritual. Y el comandante en jefe soy yo, dice Dios. Es el Señor que pelea por lo suyo. Él es la máxima autoridad en medio de este campamento, ¿ya? Por ende, si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche. Lo vimos también estas impurezas en Levítico, así como Dios ya establece un estado de no normalidad, ¿ya? Por ejemplo, el estado menstrual de la mujer, lo mismo ya las secreciones masculinas, por eso que habla de noche, ¿ya? Puede ser involuntario, ¿ya? Por lo tanto, esto te deja en una condición de anormalidad, de impureza, ¿ya? No siempre el hombre tiene esas secreciones, no siempre la mujer está en su periodo, ¿se entiende? Es el sentido del Levítico, ya lo vimos, ¿ya? Saldrá ese hombre, ese militar, ese soldado fuera del campamento y no entrará en él, ¿ya?
durante el día. Al caer la noche, se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol, recién al anochecer podrá entrar nuevamente al campamento de batalla, a las tiendas de batalla. Por eso tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Lo mismo que Israel cuando estaba acampado, pero no el ejército, sino toda la población, habían ya muchas veces, como el leproso o el impuro, salir fuera del campamento a purificarse. Acá el soldado también tenía que salir fuera del campamento a purificarse. ¿Por qué? Dice, ¿ya? ¿Por qué? Ya dice, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí fuera, allá afuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿Por qué todas estas normas? Versículo 14 es el clave. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Esa frase, por favor, subráyela. Porque Dios, tu Dios, y no dice está en el campamento, dice anda, porque es como un general que está vigilante, que está observando al ejército, ya previo a la batalla. Y él es el que primero dará la orden y dará la victoria al mismo tiempo porque él pelea las batallas de Israel. Es por esa razón, porque Jehová tu Dios anda caminando en medio del campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, ¿ya? Tiene que estar puro, tiene que estar limpio. No pueden haber fluidos masculinos, tienes que limpiarte. Tampoco pueden haber heces, menos de los soldados. Si un general, como dice el ejemplo, camina, y si tú caminas también de repente por el vecindario, ¿quién no ha pisado heces de un perro? Yo lo he hecho. ¿A quién no ha tenido? ¿Es desagradable? Claro que es desagradable. Ya pisaste heces de un perro. Pero lo que es inconcebible es que un general caminando por en medio de su campamento pisara heces de un soldado. Por eso que el soldado tenía que tener una estaca, hacer sus necesidades y tapar, porque nadie podía pisar, menos un general, las heces. Se puede, es perdonable que pise las heces de un perro, que ya es desagradable, pero es inconcebible que pise la heces de un soldado, un general. Y aquí anda en medio de ti, no cualquier general, anda el Señor, por lo tanto tienes que cuidarte de no contaminar el territorio porque el Señor está en medio de ti. Amén. Esa es la enseñanza, hermanos, que hay aquí, ¿ya? Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, puro, limpio, ordenado, porque el Señor está en medio tuyo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti, o sea, te abandone, porque eso sería derrota segura. Amén. Seguimos y terminamos, versículo 15 al 25, ¿ya? Leyes humanitarias. Y comienza toda una serie y vamos a seguir con estas leyes. ¿Ya? No entregarás, ya estoy en la hora, o si no dejamos hasta aquí por razón de hora. ¿Les parece? Las leyes humanitarias. Las vamos a ver rapidito como una introducción en la próxima clase, ya para respetar la hora, porque se nos fue. Es que hay tanta enseñanza. No puedo ir más rápido a menos que sienta en mi corazón de que no se entregó todo lo que realmente la palabra va diciendo. Y nunca voy a entregar todo lo que la palabra dice, porque la vuelvo a leer y Dios me da un segundo mensaje, y la vuelvo a leer y me da un tercero, y así es. Pero lo bueno es establecer los principios y conocer a este Dios santo que demanda de su pueblo ser santos como Él. Y cuídense de los detalles, porque yo vivo con ustedes también en sus detalles. Yo vivo con ustedes en todo momento, aún en las cosas más
cotidianas de la vida, el Señor está con nosotros. Y eso también hay que entenderlo. Así que próximo jueves, sí, capítulo 24-25, ya 2 capítulos preparen, 24-25, ya, y ya sé que quedamos ya al final del capítulo 23 en esa parte de leyes humanitarias. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a ir ya cerrando. Quizás pueden abrir sus micrófonos si es que hay alguna pregunta.